Muy buenas tardes, bienvenido a este recinto legislativo. El actual comisionado y licenciado David Mondragón Centeno, bienvenido a este recinto legislativo. Obviaré la lectura de la convocatoria por obvias razones y te explicaré brevemente el sistema que estamos teniendo. 1. Tú tienes hasta 10 minutos para exponernos por qué quieres ser comisionado del InfoDF y cuáles son las cualidades o qué podemos mejorar en el propio instituto y lo que tú desees pertinente en tu propia exposición. Posteriormente, los diputados haremos preguntas hasta por no más de 3 minutos, en los cuales conjugaremos las preguntas para que puedas tener atención a ellas. Te haremos pasar esta pecerita en donde viene una pregunta que viene del propio micrositio que han escrito académicos, sociedad civil, que nos han llegado por mails, por diversos medios de comunicación que nos llegan a esta comisión de transparencia, y tienes después 5 minutos para contestar este pool de preguntas. ¿Alguna cuestión? ¿No? Pues no siendo así, tienes hasta 10 minutos para tu exposición. Muchas gracias y éxito en tu entrevista. Muchas gracias a ustedes. Procedo. Honorables integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Sin lugar a dudas, la última reforma constitucional en materia de transparencia de 2014, la consiguiente promulgación de la Ley General y la correspondiente armonización de las legislaciones federal y locales en la materia, muestran aún muchos retos importantes para todos los órganos garantes y para los más de 8,000 sujetos obligados en todo el país. Por ello, resultaría un gran error proponer políticas públicas y programas de trabajo que no contemplen un diagnóstico adecuado y puntual de lo que se ha avanzado y de lo que nos falta, toda vez que se trata de una circunstancia histórica inédita y de la mayor relevancia, por lo que todos los actores en la materia estamos obligados a actuar con la mayor responsabilidad, a ser proactivos y a ofrecer toda nuestra experiencia, conocimiento y capacidad en los próximos años para cristalizar nuevos y mayores logros en la materia para la Ciudad de México. Nuestra ley de transparencia es nuevamente el mejor ordenamiento legal del país en la materia, ya que incorpora precisamente las disposiciones más robustas en materia de transparencia, transparencia proactiva, gobierno abierto, rendición de cuentas y declaración 3 de 3, entre varias otras. Por lo que respecta a la protección de datos personales, confiamos en que la ley local en la materia, de muy próxima implementación, siga el alto estándar que observa nuestra actual ley de transparencia. Falta mucho por hacer en diversas vertientes de trabajo que tiene el Info. No obstante, podemos afirmar que el ejercicio de acceso a la información en la Ciudad de México es el más avanzado del país. Señalemos algunos datos que muestran la anterior afirmación. En total, hasta 2017, los sujetos obligados de la Ciudad de México han atendido 977,712 solicitudes. En algunos años, el número de solicitudes de la Ciudad de México ha sido superior al total de solicitudes del resto de las entidades federativas. En 2017, se registró la cifra histórica más alta de solicitudes de información para la Ciudad de México, 145,251. Entre 2012 y 2017, el tiempo promedio de respuesta ha estado por debajo de lo establecido de la ley en la materia, con 7.7 días. Destaca que en el ejercicio 2017 se obtuvo el promedio de respuesta más bajo con 7.1 días, aun cuando la ley vigente contempla 9 días. El porcentaje de recursos de revisión entre 2012 y 2017 fue de 2.2%. Esto representa 22 inconformidades por cada 1,000 respuestas, en tanto que el promedio nacional supera el 6%, casi el triple. En cumplimiento de obligaciones de transparencia, entre 2006 y 2011 el promedio fue de 81 y para el periodo 2012-2016 se incrementó a 90 puntos, ambos en escala de 100. En cualquier caso, en esta materia, nuestra ciudad ha sido y sigue siendo el primer lugar a nivel nacional. ¿En dónde están los retos y áreas de oportunidad? Grosso modo, dado que el espacio para esta exposición es limitado, puedo decir que en la parte del ejercicio del derecho de acceso a la información pública hay que mejorar la calidad de las respuestas a través de una mayor capacitación y sensibilización de los servidores públicos.
Hay que mantener el estándar de cumplimiento en transparencia con casi el triple de obligaciones que se tenían antes de la armonización de nuestra ley de transparencia. Se deben buscar los canales óptimos para difundir mucho más el ejercicio del derecho de acceso a la información y hacerlo cada vez más accesible para sectores de la población vulnerables y desamparados. Particularmente, se debe lograr una óptima implementación de la ley en sus aspectos novedosos. Aquí se requiere más pronunciadamente de la sinergia entre instituto, sujetos obligados y sociedad civil. No se puede ni se debe concebir el éxito en estos rubros sin la participación incluyente de la sociedad. Recordemos aquí que la ahora Ciudad de México obtuvo a principios del año pasado el primer lugar nacional en la métrica de gobierno abierto, realizada por el CIDE, en virtud de su nivel de cumplimiento en transparencia y dada la participación social que se registra en nuestra capital. Abordando la descripción de las razones que justifican la idoneidad de mi perfil, he de mencionar que desde hace 11 años cuento con una sólida trayectoria profesional en transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, gobierno abierto y combate a la corrupción, tanto en la ahora Ciudad de México como al interior del Sistema Nacional de Transparencia. Lo anterior amplía las potencialidades de éxito en la solución de los retos que plantea la implementación integral de nuestra armonizada Ley de Transparencia. Pido disculpas de antemano si abundo en los productos y resultados obtenidos en mi desempeño en el Instituto, pero creo que a diferencia de otros participantes, quienes fungimos como comisionados, estamos obligados a rendir cuenta de nuestro desempeño y resultados para ofrecer una mejor perspectiva de nuestra idoneidad para un segundo periodo. Empecé a laborar en el InfoDF por concurso en febrero de 2007. Entré como subdirector y en menos de 3 meses fui ascendido al cargo de director de evaluación y atención a la sociedad. En este cargo desarrollé, inventé los indicadores y metodologías de evaluación del cumplimiento de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados que desde entonces fueron referente a nivel nacional. Ahí también coordiné las primeras ferias de la transparencia delegacionales y diseñé el programa de participación social en transparencia que hoy son parte de las capacidades institucionales del Info en esas materias y que fueron pioneras en esas etapas tempranas del entramado institucional de la transparencia en el país. En el tema de evaluación de la transparencia e impulso al cumplimiento de las obligaciones correspondientes, contribuí con la gran mayoría de los órganos garantes del país, difundiendo, capacitando y transmitiendo experiencias en la materia a lo largo y ancho de nuestro país. Muchas de mis aportaciones tempranas a la política pública de la transparencia son el certamen de innovaciones en transparencia, la evaluación para las mejores prácticas de transparencia, el sistema estadístico integral para la evaluación del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la Ciudad de México y el Centro de Atención Telefónica Telinfo. Todos estos aportes han sido replicados a lo largo de varios años por la gran mayoría de los órganos garantes de nuestro país. Destaco también mi contribución a la realización de las métricas nacionales de la transparencia desarrolladas por el CIDE. Siendo director de evaluación y atención a la sociedad, coordiné las acciones de los sujetos obligados del entonces Distrito Federal para atender a la Métrica Nacional de la Transparencia 2007. Posteriormente, siendo director de evaluación y estudios en el año 2010, elaboré los términos de referencia para la Métrica Nacional de este año por parte de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, la COMAIP, que agrupaba a todos los órganos garantes del país. Los resultados de esos estudios son de todos conocidos. En esas 2 métricas nacionales de 2007 y 2010, el entonces Distrito Federal fue el primer lugar a nivel nacional, por arriba de los resultados obtenidos por todas las entidades federativas y del Gobierno federal. Posteriormente, ya como comisionado ciudadano del InfoDF y también coordinador de la Comisión de Evaluación e Indicadores de la COMAIP, en 2014 elaboré también los términos de referencia para ese estudio y coordiné la realización de la Métrica Nacional de la Transparencia por parte de la COMAIP ante el CIDE. En esa ocasión obtuvimos el primer lugar de entre todas las entidades federativas también. En 2015 fui electo como vicepresidente de la COMAIP para la región centro del país. En este cargo me correspondió coordinar los trabajos de la región centro para la elaboración de la propuesta de la Ley General de Transparencia que se presentó en la Cámara de Senadores. Para la armonización de nuestra ley local, en el InfoDF también contribuí con las propuestas concretas a la Asamblea Legislativa en materia de transparencia y gobierno abierto. Aprovecho este punto para reconocer la sensibilidad de nuestros legisladores para incorporar estos aspectos que, entre muchos otros, distinguen a nuestra ley como la más avanzada del país.
Por último, en esta parte, debo informarles que a finales de 2016 participé en la convocatoria para integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, donde quedé dentro de los 17 finalistas. Se inscribieron 70 personas en total y fui el único comisionado de órgano garante en todo el país que llegó a esta etapa. Sin embargo, por decisión personal, para seguir contribuyendo a la transparencia en la Ciudad de México y para impulsar la adecuada implementación de nuestra recién armonizada Ley de Transparencia, me retiré de este proceso de selección. Honorables integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, con las limitaciones de espacio que la naturaleza y objetivo que esta presentación conlleva, he tratado brevemente de darles una perspectiva y elementos para valorar mis eventuales contribuciones en favor del cumplimiento de la misión institucional del órgano garante de la Ciudad de México. A ello debo unar muy enfáticamente, como una variable definitoria, la independencia, autonomía y objetividad que he mostrado en mi labor de evaluación, así como en mis posturas, decisiones, resoluciones y en mi actuar general como comisionado ciudadano del InfoDF. No menos importante, resulta mencionar que de ser honrado con este nombramiento como comisionado ciudadano, seguiré aportando todo mi esfuerzo y dedicación para fortalecer el cumplimiento de la ley local y seguir contribuyendo para que esta ciudad siga siendo un caso de éxito útil ante todo el país. Es cuanto, muchísimas gracias. Gracias. A ti, estimado David Mondragón, cedo el uso de la palabra, como viene el protocolo, de izquierda a derecha, para que hagamos las preguntas correspondientes. Adelante, diputado Suárez del Real. Perdón, presidente, con su venia. Maestro Mondragón Centeno, evidentemente conocemos su trayectoria, sabemos que viene de largo aliento desde Servimet, etcétera, pero en la materia que hoy nos ocupa, sí reconocemos 11 años de servicio a la labor de la transparencia y reconocemos sus atinadas propuestas en el 2013 sobre la creación de un sistema nacional de evaluación que en su momento influyeron para obtener la vicepresidencia de la Comaip, precisamente. Creo que por cuestión de tiempo no pudo usted abordar la opinión que le merece la Constitución de la Ciudad de México en relación a el derecho al buen gobierno, el derecho a la buena administración y de una manera intrínseca la consagración de la transparencia como un derecho humano de una sociedad democrática. Yo quisiera que usted pudiese utilizar el breve tiempo que le dan los 5 minutos a poder abordar sobre este tema en particular. Por su respuesta, gracias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Diputado, se le usa la palabra al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo, hasta por 3 minutos. Gracias. Sé que es difícil en su calidad de consejero actualmente, a veces hacer una evaluación del instituto sin caer en la autoalabanza, pero a ver, ¿qué oportunidad tiene el InfoDF en esta nueva o en este nuevo marco jurídico que le da la ley de transparencia, el sistema anticorrupción, desde su perspectiva, y qué cosas haría diferentes a partir de que si usted fuera nombrado? Muchas gracias, vicepresidente, secretario, hoy en esta comisión. El trabajo que ha hecho en el instituto no es cuestionable. Creo que haré preguntas más bien técnicas para poder mejorar el propio instituto y que nos puede dar opinión de ellos. En el tema de evaluación,
los propios parámetros que ya rigen el instituto. Si me puede explicar, en su opinión personal, qué metodología tendríamos que utilizar para eficientar los procesos dentro del propio instituto, dependientemente de la reglamentación que ya existe. Me gustaría tener una opinión personal. Y también qué áreas de oportunidad considera que existen para eficientar el ejercicio del derecho a la información pública en la Ciudad de México, directamente para el ciudadano. Serían cuantas mis preguntas. Bueno, muchas gracias, diputado presidente. Mira, David, tengo muchas ganas de hacerte una pregunta y aquí también pedir un poco la consideración de mis compañeros diputados, que seamos un poco más flexibles en el tema del tiempo para que me puedas responder. Porque al final tú tienes pues este aditamento adicional que el resto de las entrevistas no tienen, que es que tú actualmente eres comisionado del InfoDF y que creo que hay que preguntarte en función, ¿no escuchas? ¿O sí? ¿Me escuchas? ¿Ahí ya? Ok. Y creo que hay que preguntarte en función pues del conocimiento que tienes como comisionado y pues de las cosas que no se deberían de volver a hacer, ¿no? Porque si no, no tiene sentido que volvemos a aspirar a un cargo, ¿no? El presupuesto anual del instituto ronda entre 132.058.673 pesos anuales. De estos, el 83% se va en presupuesto para pago de nómina, dejando en un problema operativo grave al instituto, al InfoDF. Sabemos, ¿no?, porque es la lógica de hace muchas administraciones en la Ciudad de México, que no solamente en las dependencias de la Ciudad de México y en varias de las delegaciones, sino incluso también en los organismos autónomos, esta distribución de los salarios ni siquiera atiende a las necesidades operativas del instituto, sino que son personas recomendadas que llegan al instituto y no necesariamente tienen la capacidad para llevar a cabo las funciones administrativas. Y entiendo que para las personas que sí tienen ganas de defender un derecho a la información, porque de esto se trata de ser comisionado, los comisionados son los defensores principales de garantizar un derecho fundamental para la democracia, que es el derecho a la información pública y a la protección de datos personales. Entonces, yo entiendo que las características políticas lamentables que se dan en esta ciudad y que han venido a invadir a varios organismos autónomos, incluido el Info Ciudad de México, han dejado en segundo plano la defensa de este derecho fundamental para que estemos en una situación política que predomina. Y ahí están también pues las percepciones en cuestión de combate a la corrupción y demás números que hay con respecto a la ciudad en estos temas, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, porque también creo que hay una decisión en la vida de cualquier ser humano, en la que uno decide, me sigo yendo por el camino de la manera en la que operan las cosas, o me sigo yendo, o me voy por el camino en la que se puede hacer un factor de cambio, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarte qué cambios realmente se necesitan en el instituto para que se convierta en un defensor real del acceso a la transparencia, a la información pública en todas y cada una de las dependencias y en la protección de datos personales. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Paso la urna. Si la puede leer, por favor. Sí, los menores de edad pueden ejercer los derechos ARCO. Ok. A partir de este momento tiene
tiempo de 5 minutos para sus puntuales respuestas. Sí, gracias. Empiezo con la última pregunta de si los menores de edad tienen derechos ARCO o lo pueden ejercer. De que los tienen, pues por supuesto que los tienen, porque es un derecho fundamental la protección de datos personales y se aplica a todas las personas, no importa su edad. No son ciudadanos de 18 años, sino personas en general que tienen esa protección a sus datos personales. Por otra parte, ya para el ejercicio de los derechos ARCO, pues la legislación en varios países establece que deben ser menores emancipados o no emancipados. A nivel internacional el estándar es 14 años también para que sean menores emancipados, y aquí en la Ciudad de México es de 16 años, de tal forma que si no son menores emancipados, de todos modos pueden ejercer sus derechos, pero tiene que ser a través de un apoderado, del tutor o de un representante legal. Con eso concluyo esa pregunta. La opinión que tengo de la Constitución de la Ciudad de México, particularmente del derecho a buen gobierno y la buena administración, pues en general yo creo que la Constitución de la Ciudad de México, al igual que nuestra ley de transparencia, es una Constitución de avanzada y que obviamente el reto es que se aplique, ¿no? Para el caso de la ley de transparencia, pues nosotros somos en el instituto muy responsables, gran parte responsables de que se aplique. Y el derecho a buen gobierno me parece que en la relación con la transparencia está en el ámbito de la rendición de cuentas. La transparencia por sí misma, el acceso a la información por sí mismo, la verdad es que aislados no tienen sentido. Siempre están ligados, siempre están relacionados con la rendición de cuentas, el combate a la corrupción. En mi caso particular, yo por eso concursé el año pasado para estar en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, porque mi objetivo último dentro del instituto no es solamente abrir un buen ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sino lograr también que se transparenten los sujetos obligados y que eso conlleve una rendición de cuentas que nos permita combatir a la corrupción. Creo que el derecho al buen gobierno es un complemento más de estos elementos, de estas variables, y me parece que también ahí nuestro reto y ahí el instituto tendrá que innovar, tendrá que ser proactivo en los mecanismos para vincular todos estos elementos. Además, ahora existe la oportunidad porque el instituto pues, forma parte también del sistema local anticorrupción, lo cual es una variable novedosa que no existía antes. Antes el instituto simplemente se dedicaba a la transparencia y no tenía vinculación con un sistema local anticorrupción donde existe la investigación, la fiscalización, la rendición de cuentas, y creo que esto complementa muy bien. Insisto, es un buen elemento, tanto nuestra ley como la Constitución con esos elementos, pero es un reto para todos nosotros hacerlos realidad. ¿Qué oportunidad tiene el InfoDF con la nueva ley de transparencia y qué haría yo diferente que no haya hecho antes? Pues obviamente la oportunidad que tiene el InfoDF es también un reto y es implementar varios aspectos novedosos. Necesitamos incrementar la transparencia, que anteriormente teníamos cerca de 2.000 obligaciones, 2.000 criterios de evaluación, y ahora tenemos 6.934, es más del triple esta parte de la transparencia. La otra parte, en el ejercicio del derecho a acceso a la información, ya lo mencionaba yo, pues obviamente hay que difundirlo con más extensión, hay que hacerlo llegar este derecho para que lo ejerzan personas vulnerables, obviamente mujeres, estudiantes, el ciudadano de a pie, porque hasta el momento en todas partes del país pues está concentrado fundamentalmente en medios de comunicación, en académicos, en estudiantes y en servidores públicos incluso, pero no están presentes los ciudadanos. Creo que hay que extender el derecho y estas son las oportunidades que tiene el InfoDF, porque la ley le está dando realmente los elementos al InfoDF que no los teníamos antes, por ejemplo, para sancionar, para establecer medidas de apremio, y entonces estas herramientas deben de ser utilizadas por el instituto. Por supuesto, yo soy de la idea que fundamentalmente el instituto tiene que ser una institución de asesoría, de acompañamiento y de impulso, de acicate, pero llegado el momento, los comisionados ciudadanos no podemos ser omisos y tenemos que hacer cumplir la ley y aplicar las medidas de apremio y las sanciones que en su caso correspondan.
Tenemos también la transparencia proactiva, que nos permite tener una buena relación con los entes para identificar toda aquella información que en la coyuntura se establezca como una información que pueden necesitar los ciudadanos y que nosotros estamos obligados a darlas antes, por eso el término proactivo, antes de que nos llegue la andanada de solicitudes o antes de que el tema ya ande bailando en los medios de comunicación. Las dependencias tienen la obligación de ir detectando eso y yo creo que la solución es muy sencilla. Las solicitudes de acceso a la información pública nos brindan un constante información sobre qué es lo que están pidiendo los ciudadanos, los particulares, las personas. En el caso, por ejemplo, del sismo, 12 días después del sismo, desde el 19 hasta 12 días después, pues tuvimos un total de 23,000 solicitudes. De esas solicitudes, 6,000 y tantas eran sobre el sismo. Y la pregunta en ese momento que nos hacíamos era, ¿cuál es la información que debe de estar en la plataforma de la Ciudad de México, la plataforma CDMX? Pues precisamente esta que estaban pidiendo. Todo lo que estaban pidiendo, ahí teníamos el mapeo perfecto de decir a quién le estaban solicitando y qué le estaban solicitando. Entonces creo que con este ejemplo pues se muestra que la transparencia proactiva es posible, es perfectamente posible y la capacidad de reacción también depende mucho no solamente de las limitaciones presupuestales o burocráticas de las dependencias, sino también de la voluntad política que tengan los titulares de esas dependencias para transparentar toda esa información. ¿Qué se haría para mejorar en evaluación? Yo creo que ahorita en la evaluación, por lo que respecta a evaluación de obligaciones de transparencia, que no solamente son las obligaciones de oficio las que evaluamos, tenemos varios índices indicadores en el instituto de los que damos cuenta en los informes anuales y ahí evaluamos diversos aspectos de cumplimiento de la ley y yo creo que esos índices pues hasta este momento son el referente a nivel nacional. Obviamente no nos vamos a quedar conformes y estacionados en este asunto, porque siempre hemos ido mejorando los índices y mejorando las metodologías. La metodología que hoy tenemos no es la misma que yo inicié su desarrollo en el 2007. Ha tenido cada año ha tenido mejoras a la metodología y esas mejoras están consignadas en los acuerdos del Pleno. Es decir, no es algo que nada más se diga de esa forma, sino que se puede confirmar en los acuerdos del Pleno cómo ha ido evolucionando las metodologías y cómo el Pleno las ha ido aprobando y el personal del InfoDF pues las ha ido implementando. Áreas de oportunidad para ampliar el ejercicio de los derechos de acceso a la información. Creo que aquí el tema del presupuesto es importante. Tampoco puedo negar que para fortalecer las capacidades institucionales del InfoDF es necesario ampliar su presupuesto y este es un caso clave. No podemos extender el ejercicio del derecho, no podemos ampliarlo si no tenemos una difusión de que este derecho existe. Veas al INAI. El INAI tiene campañas millonarias de 80 a 100 millones de pesos en televisión, en horario AAA, en el canal de las estrellas, para decir que existe el INAI y que existe una ley y que pueden ejercer su derecho. Nosotros en el InfoDF no tenemos presupuesto siquiera para hacer una campaña de radio, ¿no? Lo hacemos nosotros en Capital 21, en entrevistas que nos hacen a los comisionados, siempre en las ferias delegacionales, en la vinculación que tenemos con la sociedad, pero estos medios que tenemos para difundir el ejercicio del derecho tienen unos límites que saltan a la vista. Si tuviéramos más, un poco de presupuesto más, creo que efectivamente en vez de emplearlo más en ampliar el capítulo de nómina, pues lo deberíamos de ampliar precisamente a la difusión del derecho. Me parece que en el ejercicio presupuestal la prioridad es la difusión del ejercicio del derecho y también de los logros que se tienen en la materia, que creo que también no solamente hay que centrarnos en algún aspecto, sino hay que ser amplios, hay que abarcar todo el espectro y entonces dar la información para que los ciudadanos sepan que existe el instituto, cómo está el ejercicio del derecho y cómo lo pueden ejercer. ¿Por qué vuelvo a aspirar a ser comisionado ciudadano? Porque quiero seguir contribuyendo. Creo que lo que hemos hecho hasta ahorita, que no es poco, y por eso el instituto es referente a nivel nacional, tiene mucho todavía por hacer. Ustedes han visto que en la Ciudad de México, pues la legislatura
de esta ciudad ha ido reformando la ley de tal forma que nosotros en la Ciudad de México, desde que se creó la ley de transparencia, llevamos aproximadamente 16 reformas y 2 de ellas han sido de gran calado. Les puedo decir que a nivel federal, desde que se creó la primera ley, solamente ha habido un cambio. Una sola reforma, que es la ley federal que salió recientemente, después de la reforma constitucional del 2014, y en muchos estados de la República únicamente han cambiado su ley en promedio 1.5 veces. Nosotros hemos estado atentos, instituto y legisladores, organizaciones de la sociedad civil que han venido acompañando este proceso en muchas ocasiones, y por eso tenemos una ley que está en constante reforma. Esto nos obliga al instituto también a implementar siempre cuestiones novedosas, cuestiones nuevas que siempre son un reto para el instituto, y en ese sentido creo que no se trata simplemente de aspirar a un cargo para, como burócrata, simplemente administrar lo que ya existe. Creo que hay un reto importante y creo que la experiencia que yo tengo en la materia pues puede ayudar precisamente a consolidar esos nuevos retos con esta nueva ley, que es un compromiso que yo asumo más que cualquier otra cosa, más que porque me guste, porque me fascina, que sí me gusta mucho, pues porque siento el compromiso de continuar colaborando con el instituto y sé que puedo aportar, y por eso estoy aquí. Creo que para que el finalmente, para que el InfoDF se convierta realmente en defensor de la transparencia y la protección de datos personales, pues creo que lo ha venido haciendo. Yo estoy convencido de que hemos venido haciendo un buen papel y por eso somos referente a nivel nacional. Ya señalaba yo que solamente de las solicitudes que se hacen en la Ciudad de México, que ahorita ya están cerca de 1 millón, y cada una de esas solicitudes trae un promedio de 3 preguntas, por lo tanto son 3 millones de preguntas respondidas, solamente el 2.2% hay de inconformidad. Ese es el promedio histórico, esos son los datos que tenemos. 22 solicitudes son respondidas y de cada 1000, pues, de cada 1000 solicitudes que son respondidas, perdón por un tropiezo, de cada 1000 solicitudes que son respondidas, solamente 22 tienen recurso de inconformidad. A nivel nacional, este índice en algunos estados llega al 10% o más. En el INAI, al 8%. Es decir, es más de 3 veces las inconformidades. Quiere decir que estamos respondiendo en relación a los demás estados bien. Por supuesto que eso no nos deja satisfechos a los comisionados. Nosotros queremos 0 recursos de revisión. Esa es la meta. Y por eso hay que incrementar la calidad de la respuesta. Las solicitudes en la Ciudad de México también son, en varios años, como ya lo mencioné, el total de solicitudes en la Ciudad de México son iguales a todo el resto de las entidades federativas. La suma de todas las solicitudes está así, y en ese sentido pues yo creo que sí estamos trabajando para la defensa de la transparencia y la protección de datos personales, y lo que nos falta ahora, ya para cumplir, es implementar el tema de gobierno abierto. Creo que con el tema de gobierno abierto y con la participación de la sociedad civil, pues habrá más acicates tanto para el instituto como para las autoridades para cumplir de manera más óptima aún de lo que hemos hecho en materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadano David Mondragón. A nombre de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, le pido a la Secretaría Técnica sea tan amable y respetuosamente invitar a nuestro entrevistado a salir de este salón de sesiones para proseguir con la reunión de trabajo. Muchas gracias, que tenga éxito.